Y tenemos ya listos a Miguel Ángel Montoya. Me da mucho gusto saludarte, Miguel Ángel Montoya. Muy buenas noches. Por el contrario, el gusto es mío. Un saludo a ti y a tu auditorio, Rubén. Buenas noches. Oye, primero que nada, en términos generales, ¿cuál es el panorama que tú visualizas como experto en el tema del agua para esta recta final del año? Bueno, pues ya terminamos el viernes, pero para principios del año nuevo, ¿cuál es el panorama para México? Porque algunos nos han dicho que es sumamente grave. Es delicado y es de preocupación. A lo largo de esta administración, la Cuarta Transformación ha mostrado algunos claroscuros en el manejo del agua, en la gestión del agua, y parece apostar más a los oscuros que a los claros. Los mayores aciertos que se han dado quizás en los últimos, inclusive en este último año, en los últimos meses, detener la construcción de la presa Zapotillo en Jalisco, bueno, la cortina que se elevaba a 120 metros, hacer un decreto que beneficia a los pueblos de valles centrales en Oaxaca y además la norma 01, endurecer la norma 01 para la contaminación de las aguas residuales son parte de los claros, son parte de los aciertos. Pero en contraste hay una política pública desfasada y que carece de una visión de seguridad hídrica, y eso es lo que nos permite hablar ahora, por ejemplo, de la escasez que vamos a tener en el Valle de México de agua en el mes de abril y marzo. Y hace 3 meses en este mismo programa hablábamos de inundaciones en Ecatepec. No hay un programa consistente, no hay una política pública consistente relacionada con la soberanía hídrica. A diferencia, por ejemplo, el gobierno no ha escatimado recursos ni política pública para tener una claridad respecto a recuperar la soberanía energética, pero en el caso de la seguridad hídrica está totalmente desfasada. Totalmente desfasada. Recientemente, hace unas semanas, dimos una información generada en Conagua que hablaba de la época de estiaje y que tenía mucha preocupación porque existiría una sequía considerable en el Valle de México. Y hablaba de transportar agua de Valle de Bravo, de la presa del Bosque en Michoacán, hacia la Ciudad de México. Entrevisté a Pedro Moctezuma Barragán y él tuvo un punto de vista de que, bueno, que también eso estaba un poquito desfasado y que nos querían asustar en Conagua. ¿Tú qué opinas? Bueno, el tema es muy preocupante y vivimos en el Valle de México, cerca del 35% del agua que consumimos procede de un trasvase del sistema Cutzamala. En este caso se prevé que una de las principales presas en el Valle de México, la presa Valle de Bravo, en los meses de estiaje esté por debajo del 50%. Por lo tanto, se plantea trasvasar de manera artificial de una de las presas que constituyen este sistema, que es la presa del Bosque, a esta presa de Valle de Bravo para que en el Valle de México en la época de estiaje no sea tan severa. Es una decisión técnicamente acertada. Ahí Pedro Moctezuma creo que no tenía todos los datos completos, pero su crítica fundamental y más profunda tiene que ver con un sistema y un modelo de gestión del agua que en el Valle de México es absolutamente insustentable, y ahí coincidimos plenamente. La Comisión Nacional del Agua, él lo llamó así, que sigue siendo una entidad sumamente corrupta, lo cual estamos absolutamente de acuerdo, y esa misma visión que es absolutamente neoliberal ha tenido la administración del agua como la tenemos, y justo lo único que les interesa es generar mayores obras. Ahí entiendo que el doctor Pedro Moctezuma recargó parte de su crítica en ello, y ahí coincidimos plenamente. No obstante, me llama mucho la atención tanto de otros actores, tanto de él como de otros actores, ante un hecho que, por ejemplo, está denunciado públicamente, y lo acabas tú de mencionar en la introducción de tu programa, que es la desaparición del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Esto a mucha gente en lo individual y a muchas organizaciones sociales nos tiene absolutamente preocupados. Se dice que se trata de un concepto de austeridad mal entendido, la desaparición de este instituto. ¿Qué opinas? Sí, absolutamente mal entendido. No se entiende que las funciones que tiene el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, justo para garantizar una visión transversal y la investigación científica. No entendemos cómo las funciones que actualmente
realiza el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua puedan ser asumidas por la Comisión Nacional del Agua. Estamos hablando de posgrados de excelencia, estamos hablando de investigación científica independiente a la visión que ha predominado en la Comisión Nacional del Agua, que solamente es una visión de una sola disciplina, que es la ingeniería hidráulica, y mientras que en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, muy en particular a partir de la cuarta transformación, se ha tenido una empatía y una sensibilidad con los principios de esta administración que tiene que ver con una visión, una perspectiva de derechos y de justicia hídrica. Esta visión de perspectiva de derechos y de justicia hídrica está ausente no solamente en la Comisión Nacional del Agua, sino prácticamente en todas las instancias de gobierno que tienen que ver con la administración del recurso. Por eso es tan importante que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, esta visión que se adoptó desde la cuarta transformación, se hubiera ampliado. De hecho, las propuestas de ley general de aguas en las que pudimos participar y en las que participaron otras organizaciones como Agua para Todos, lo que planteaban era fortalecer al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y hacer, por ejemplo, centros regionales. Hoy está condenada a su desaparición si es que la iniciativa, el borrador que se conoció a finales de diciembre y que plantea la desaparición del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, se lleva a cabo y reformando tres leyes federales. Miguel Ángel, aunque ya lo... No, dime, termina. Perdón, no te alcancé a explicar, discúlpame, te interrumpí. No, bueno, te iba yo a preguntar si legislativamente hablando, aunque ya lo hemos evaluado aquí en este programa contigo, también con el mismo Pedro, Pablo, en fin, legislativamente hablando, ¿cómo llegamos al 2022 en materia de agua? ¿Y cómo llegamos desde el punto de vista, le decía yo también a Pedro y te lo pregunto a ti, si desde Conagua le están metiendo la zancadilla al propio presidente López Obrador? Pedro me dijo que sí. Sí, desde hace tiempo. De hecho, es el problema de que los funcionarios, aún así los que tienen mejores intenciones y ante una ausencia muy clara de una política nacional que conjunte los principios y valores de la cuarta transformación y los traduzca en una política de seguridad hídrica, ante esta ausencia, los funcionarios con las mejores intenciones lo que hacen es tratar de quedar bien con el presidente, impulsan agendas personales, pero no son capaces de tener una voz firme que plasme justo en la mesa del debate y en la propia discusión que a veces se puede dar en el gabinete con una visión de seguridad hídrica. Coincido con Pedro Moctezuma en la ausencia de una intención de llevar a cabo el mandato constitucional de una ley general de aguas. No se ve la intención. Por el contrario, hay esta propuesta, este borrador que no viene, tengo mis dudas que venga de la Consejería Jurídica, pero este borrador donde se reforma la Ley de Aguas Nacionales, donde reforma la Ley de Ciencia y Tecnología para desaparecer el IMTA, nos parece grave. El panorama legislativo, además, se complica porque también hay un conjunto de iniciativas en la Cámara de Diputados o un borrador de iniciativa donde se pretende darle recursos del ramo 33 de las participaciones del ramo 28 directamente a temas de agua, lo cual podría ser en apariencia muy bueno, pero mientras existan organismos privados, por ejemplo, en el caso de Puebla, en el caso de Benito Juárez en Cancún, el caso de Aguascalientes, el caso de León, el caso de Tijuana y varios más en Veracruz, creemos que esto es peligroso. Entonces, no vemos una uniformidad de criterios y no vemos una política consistente. Y eso nos va a traer problemas de largo plazo. Creo que ha habido una falta de sensibilidad hacia el tema y si el presidente ha dicho que en estos 3 años de gobierno ha sentado las bases de la transformación en materia pública de agua, no vemos, en política pública del agua, no vemos que se hubiera sentado las bases para esta transformación. Por el contrario, sentimos que hay una regresión y que Conagua sigue siendo un entuerto neoliberal. Por eso es tan peligroso que el IMTA quede ahora subsumido bajo esta reforma en la Comisión Nacional del Agua. Pues es fuerte lo que nos estás diciendo en este momento. Última pregunta. En el entendido de que existiese en algún país del mundo el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo como concepto de democracia, ¿qué se supone que tenemos que hacer nosotros como parte del pueblo mexicano?
para revertir esto? Bueno, qué pregunta tan profunda y que tan difícil de resolver en este contexto, porque esta administración y este gobierno tiene toda la legitimidad para haber hecho este tipo de transformación. Es decir, hay un mandato democrático por transformar las instituciones, por desterrar la corrupción, por justo dejar de hacer grandes negocios a manos de privados. Pero hay entidades gubernamentales en las cuales permanece esta visión. Entonces, quizás lo que tendría que hacerse es dar cabida a esas voces que nos hemos inconformado con la forma en que se ha manejado la política pública del agua, porque en realidad lo que estamos tratando es de aportar desde la sociedad civil y desde una visión crítica, es aportar nuestro granito de arena hacia la transformación. Creo que no se debió haber en el discurso presidencial y en algunas intervenciones de otros funcionarios haber satanizado o haber denostado la participación, por ejemplo, de las entidades ambientales o de defensa ambiental. Creo que ha sido ese un error y creo que estamos en el derecho de alzar la voz. En ese sentido, en contexto con lo que tú me estás preguntando, creo que ese es el mejor ejercicio de democracia. Un poquito la visión crítica que contribuye al esfuerzo o a la voluntad ciudadana que de una manera muy clara se ha decantado por la transformación de este país. Miguel Ángel, pues te agradezco muchísimo tu participación para reflexionar sobre este tema fundamental para nosotros como sociedad y que de una vez por todas pues se logre arrancar este líquido fundamental para la vida estrictamente de la visión de los negocios y que pase a ser como un elemento, yo diría que hasta de seguridad nacional, ¿no? Con eso terminamos. Y bueno, sí, de seguridad hídrica, más que de seguridad nacional, porque el tema de seguridad nacional nos obliga a cerrar la información, y algo que exige la administración del agua es que sea completamente transparente. Yo creo que es seguridad hídrica en el sentido de que compromete la vida de las personas. Entonces, sí, claro. pero sin duda es un tema de la mayor relevancia. Y aunque generamos, creo que este gobierno ha tenido algunos aciertos, pero se ha enfocado mucho en ese esquema de generar infraestructura, pero si tenemos toda la infraestructura, pero no hay agua de qué transportar, o a pesar de que tenemos un derecho humano, o está plasmado el derecho humano al acceso al agua y el derecho humano al saneamiento en la Constitución, pero si no hay agua que garantizarle a la gente, entonces estamos hablando al vacío. Creo que es el tema fundamental para la vida y no podemos dejarlo de largo. Miguel Ángel Montoya, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues, ¿qué te puedo desear? Lo mejor para el próximo año dentro de lo que pueda caber. Gracias, Miguel Ángel. Desde luego, igual para ti y para tu auditorio, los mejores parabienes en el próximo ciclo año. Gracias, Miguel Ángel Montoya, especialista en el tema. Y precisamente nos vamos a ir con el hermano de Pedro.